segunda parte de nuestro programa, quinto bloque. Vos sabés que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? No, esta va a ser buena, muy buena, porque tenemos un compañero en línea que valoramos mucho. Un compañero militante. Hagamos como los folcloristas. Digamos, se va a la segunda y volvemos a la primera parte. Bien, bien, por lo menos el estribillo. El compañero militante, periodista, compañero, que lo hemos tenido aquí en la radio. Lucas Molinari, en los micrófonos de Para el Pueblo que es del Pueblo. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Qué se dice? Bien, acá estoy con Marcelo Dualde, Pascual. Hola, Lucas. Pascual ¿Cómo andás, Marcelo? Pascual Manganiello. ¿Cómo va? Abrazo, che. Sí, bueno, es cierto que a veces las segundas partes muchas veces no fueron buenas. Tenía razón yo, ¿viste? ¿Cómo andan tus brazos después de tus intentos de ser instalador de antenas? Bien, bien, ya estoy recuperado. Bien, bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy me llamó mucho la atención, siempre leo tus materiales, los que mandás los fines de semana sobre la actualidad del mundo gremial, la verdad que no me pierdo ninguno, pero hoy tuviste una entrevista con Omar Plaini, un compañero con que muchas veces seguramente lo habrás llamado o intercambiado, y hoy Omar se enojó un poquito en el reportaje que le hiciste. A mí me llamó un poco la atención porque la verdad que las preguntas que les hacías vos, lo hacías desde un lugar hasta de afecto y comprensión y de conocimiento del compañero de hace mucho tiempo, ¿no? Pero, a ver, hay una especie de discrepancia o discusión interna dentro de la CGT, me parece. No sé qué opinas vos, Lucas. Sí, a ver, para poner un poquito de contexto, Ricardo Carpena, que escribe para Infobae y que viene teniendo bastantes primicias de la mesa chica de la CGT hace un tiempo, publicó sobre la reunión del lunes, hubo una reunión de mesa chica de UPCN, de hecho el título es Áspera reunión de la CGT, y cuenta que, bueno, se discutió porque, claro, la semana pasada hubo 2 episodios contradictorios. Por un lado estuvo Gerardo Martínez con el consenso de la mesa chica de la CGT yendo al Consejo de Mayo, es decir, a dialogar con el gobierno, que de antemano planteaba que van por una reforma laboral. Bueno, para muchos dirigentes, dirigentes de CTA, CGT y de UTEP, no hay posibilidad ya de dialogar con este gobierno, pero bueno, así lo consideró la mesa chica y fue Gerardo Martínez. De hecho, en esa reunión del lunes, en UPCN, hizo un informe. Y en la primera parte de la charla con Plaini, él lo que dice es que ellos van a seguir apostando por el diálogo. Lo que da cuenta es que la línea de Gerardo Martínez en la CGT de hoy fue la que prevaleció. Porque, claro, hay una segunda parte de la nota de Carpena que dice que se discutió cómo fue que se dio la marcha por la soberanía. Es una multisectorial por la soberanía, el trabajo y los salarios dignos que se empezó a conformar en el sindicato de dragado y balizamiento, que es el sindicato que conduce la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Dentro de la CGT hay diferentes confederaciones, diríamos que las más importantes son la CAT, por el rol histórico que ha tenido, y también la que viene asomando con informes, no tanto con movilizaciones, pero sí con informes, es la Confederación de Sindicatos Industriales, que ahí el peso pesado es el de la Unión Obrera Metalúrgica. Y bueno, lo que decía Carpena es que se puso áspera la reunión, donde Plaini plantea que había que llevar al comité de disciplina por los dirigentes que se cortaban solos, haciendo referencia a la marcha del miércoles pasado, de esta multisectorial por la soberanía. Y me llamó mucho la atención, bueno, y cuenta que Smith, de Dragado y Balizamiento, se enoja y se va de la reunión, ¿no? Se enoja con Plaini. Entonces, yo simplemente le pregunté si ese hecho que publicaba Carpena era cierto o lo quería desmentir. Él empieza a plantear en la entrevista conmigo de hoy, Plaini, que en realidad hay periodistas que escriben lo que quieren. Después me corrió por el tema orgánico, como si yo estaría hablando desde una regional, cosa que no, yo estaba hablando de un medio de comunicación y simplemente le estaba preguntando, che, ¿esto pasó o no pasó? Y después repitió como 3 veces que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y esto me lo enseñó Lorenzo Miguel,
etcétera, etcétera. Yo creo que, escuchando la entrevista a Plaini, no sé qué te pareció a vos, pero de alguna manera confirma que eso sí pasó, ¿no? Evidentemente. Y a mí lo que más me sorprende... Aparte, Sí. Lucas, te identifica a vos como si vos, como periodista, militante popular, hablaras en representación de la Federación Gráfica. Vos formás parte de un grupo de la Federación Gráfica, pero vos tenés una opinión propia como columnista de hace muchos años sobre temas gremiales. Sí. No es que vos hablás en representación de un sector. Sí. Bueno, eso es un tema que quizá a algún dirigente le puede parecer, porque el sindicato gráfico apoyó desde el inicio a la radio, pero se sumaron compañeros militantes del sindicato. No es que nunca fuimos la radio del sindicato. Somos una radio dentro de una empresa recuperada que es parte de la familia gráfica, pero no orgánicamente del sindicato, ni somos parte de la Secretaría de Prensa del sindicato. Bueno, eso igualmente cualquiera que mire los materiales y que nos conozca mínimamente, Plaini nos conoce bien. Y aparte, pero bueno, aparte te digo, sí. Misma Radio Rebelde, nosotros no tenemos una identificación total con el compañero que conduce esta radio, que es Luis Delía. Tenemos diferencias con el compañero, muchas veces las hemos tenido coincidencias y diferencias. Sin embargo, acá tenemos la libertad de decir lo que queremos, lo decimos de una distinta posición política a la que tiene Luis hoy día o otros compañeros de la radio. Puede ser que haya habido una confusión de Plaini, no sé, la verdad que después quizá tendremos oportunidad de preguntarle, pero me parece que eso es secundario. Ahora, cuando yo leía la crónica de Carpena, lo que más me llamaba la atención es que Plaini plantee una moción de disciplina cuando, a ojito te digo, había 5 dirigentes de peso de la CGT, de esa misma mesa chica. Estaba Octavio Arguello, que es cosecretario general, estaba Jorge Sola del Sindicato del Seguro, estaba Julio Piumato y Maya Volkovinsky de Judiciales. Me quedo más tranquilo, ya tenemos defensor de los derechos humanos. Claro, había muchos dirigentes que son parte de esa misma mesa, así que bueno, a ver, lo que creo que se está dando es la discusión por el futuro de la CGT. La semana previa lo que se dio, o creo que ya son más de 10 días, de un comunicado de la Unión Obrera Metalúrgica que lo sacó después de la cárcel de Cristina Fernández de Kirchner, donde la UOM lo que plantea es que la CGT, lo dice públicamente, que la CGT debe convocar a un plenario de secretarios generales para ver cómo se sigue. Y si escuchas la entrevista a Plaini, él varias veces dice: yo discuto orgánicamente y no por los medios, no públicamente, y habla de los dirigentes que no dan los debates en la CGT sino por otros medios. Ahí está hablando sin lugar a duda de la UOM. Sí, de Abel Furlan. Claro, es la interna, digamos, ¿no? Furlan es un candidato para ser secretario general de la CGT. En la propia historia de la CGT ha estado Bandor, ha estado Rucci, ha estado Lorenzo Miguel, ha estado Antonio Caló, así que la UOM tiene mucha historia como para plantearse estar al frente de una central obrera, de la central obrera mayoritaria, digamos, ¿no? Que en realidad es la única reconocida legalmente en la Argentina, y aparte tendría mucho sentido para oponerse a este proyecto de desguace de industria que haya una CGT conducida por un gremio industrial. Creo yo que ESMATA también apoyaría, que los gremios industriales apoyarían, y también que la CAT, donde está Dragado y Balizamiento. Yo cuando lo entrevisté a Smith el miércoles pasado, que estuvimos cubriendo la movilización, está el informe en el YouTube de Radiográfica, le pregunté a Smith, bueno, ¿estás acá en confrontación con este gobierno como en los 90 en el MTA? Y me dice, sí, yo estoy acá, esta es mi decisión. ¿Y qué pasa con los debates internos de la CGT? Me dice, yo estoy acá. Digamos. Un Smith bastante lacónico, no quiso confrontar más que decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, acá hay que estar, pero todos saben que se viene un debate fuerte, donde también hay rumores de ruptura, que son rumores que, te acordarás, Guille, Marcelo, que los venimos escuchando desde el macrismo, ¿no? Cuando se conformaba la corriente federal, y hay quienes decían, con los gordos o independientes no se puede, que son los sectores que conducen la mesa chica, armemos otra cosa. Y las rupturas en la CGT han sido históricas, desde el año 30 en que se formó la Central Obrera, así que
es también uno de los rumores que viene circulando. Creo que hubo más tiempo con 2 CGT que con una sola, ¿no? A lo largo de la historia. Claro, claro. Pascual te quiere hacer bueno, es un debate, ¿no? Pascual te quiere hacer una consulta. ¿Cómo anda, Pascual? Todo bien, un poco preocupado porque que un gremio tan importante que además, en el caso de Gerardo Martínez, es representante internacional de la CGT, que ha estado recientemente en la OIT, etcétera, hablando de los derechos de los trabajadores, se incorpore al Consejo de Mayo para discutir, analizar, ponerle la frase que vos quieras, el tema de la reforma laboral en un momento tan particular como el que vivimos, donde hablabas de las industrias destruidas, el aumento del desempleo, los trabajadores estatales golpeadísimos. Es decir, verdaderamente es muy grave. Perdóname, le creó al gobierno un problema serio, Gerardo Martínez, porque cuando fue, quería tomar champagne brut y no había solamente semisec. Bueno, es un tema, digo, bastante complicado, porque los trabajadores en general, los que tienen relación de dependencia, voy a decir lo más civilizado que pueda, están un poco desilusionados de las conducciones gremiales en general, salvando honrosas excepciones. Los dimes y diretes en relación a conciliar con un gobierno que golpea, que violenta el salario, que dibuja obviamente la inflación, porque es inexistente el número que da el gobierno nacional, hace que los trabajadores realmente descrean bastante del poder de fuego de los sindicatos, porque en esa reunión, por lo que hemos leído, el planteo era del sector de los gordos pedirle una reunión a Axel Kicillof para integrar las listas en las próximas elecciones. Yo la verdad, el peso de los dirigentes sindicales a la hora de tener que votar, la verdad que nunca ha sido importante, porque uno es afiliado, pero no quiere decir de que el secretario general del gremio conduzca la voluntad electoral de los afiliados. ¿Cómo ves vos esa situación con respecto al planteo? Daer es un hombre del Frente Renovador, ha sido diputado nacional por el partido de Massa, si mal no recuerdo. Y digo, ¿cómo ves esta iniciativa, esta propuesta de los gordos de la CGT de ir a pedir lugares en las listas electorales en provincia de Buenos Aires? No me parece algo novedoso, es algo que se viene haciendo. Yo creo que el nuevo capítulo es la interna del peronismo bonaerense entre la Cámpora y Axel Kicillof, que todo indica que están llegando a un acuerdo de diseño de listas. Las previsiones son bastante pesimistas, sobre todo porque hay un contexto en el que nuestros compatriotas no están yendo a votar. Así es. Fíjate, en Rosario el 48% de la población solamente se acercó a las urnas. Es clara la crisis de representación política. Son los índices más bajos históricamente de asistencia, claro, a los... Bueno, lo mismo ocurre con las elecciones sindicales. El porcentaje de votantes es bajísimo. Claro, venimos en una crisis de representación que no solamente atraviesa la política profesional, y lo que veo es que, bueno, a ver, hay una lógica de la dirigencia de dialogar, y cada vez van buscando dialogar o conciliar con menos margen. Por ejemplo, en el macrismo, en 2017 gana la elección de medio término Mauricio Macri, que podría pasar lo mismo con Javier Milei. De hecho, la mayoría de las elecciones, desde el 83 hasta esta parte, salvo de lo que yo recuerde, digamos, de la Rúa en el 2000, y, 2001, ¿no? Y Alberto Fernández en el 21, en general, siempre el gobierno que estaba en funciones ganó las elecciones de medio término. No, Néstor perdió en el 2005. 2009.
Y en el 2005 también, ¿eh? 2005, No, sí, el 2009. 2005 depende de dónde, porque fue cuando Cristina le ganó a Chiche Dualde. Claro. A Chiche Dualde, Tenés razón. claro. El Tenés razón. 2009. 2009. Y el 2009 uno diría que sí, que fue también algo bastante ajustado, pero sí, el de Narváez, ¿no? Aricaricase. Sí, un punto y No, medio. bueno, pero vos hablás de diferencias grandes. De la Rúa perdió por paliza y Alberto Claro, más claro. o El menos. primero que perdió eso fue Alfonsín. Alfonsín en el 87, ¿no? Claro, O sea, que iba exacto, ya exacto. llamándose. Pero hablamos de la primera elección, ¿no? Bueno, la cuestión es que hay que ver cómo se dan los próximos meses. Yo veo una dirigencia que está sobre todo esperando las urnas, y no solamente los políticos profesionales, sino los dirigentes sindicales. Y la novedad de la multisectorial por la soberanía que se lanzó la semana pasada, hubo alguien que me dijo, sorprendió a los dirigentes, porque hubo una buena convocatoria. Yo lo que contabilicé, 5 cuadras de delegados, sobre todo músculo organizado. De Ensenada llegaron 1000 personas, entre Astillero Río Santiago, Municipalidad de Ensenada y otros. Entonces, bueno, es todo un músculo que estuvo a punto, en algunos casos hubo confrontación con la policía cuando estaban llegando. Eso lo analizan también desde el gobierno, y si hay una voluntad de hacer pelota al sindicalismo, porque saben que ahí radica una de las posibles resistencias al modelo económico que quieren implantar. Pero yo les decía 2017 Macri gana la elección de medio término y plantea la reforma laboral. Todo el sindicalismo se paró de manos y hubo grandes movilizaciones. Sí, sobre todo en De hecho, hay diciembre. una que, En diciembre fueron gigantescas, el 14 y 18 de diciembre. claro, bueno, que muchos entendemos. En primer lugar, Mauricio Macri entiende que fue el principio del fin de su gobierno. Exactamente. En ese momento plantearon la reforma laboral y después terminan metiendo por atrás la reforma previsional, que es la que logran sacar, Parcialmente. con un costo político, pero con un costo político muy importante. Una plaza que fuera del 30 de noviembre, donde estuvo la Corriente Federal. Fíjense que ahí no estuvo la CGT, No. estuvo la CGT, gremios de la CGT, pero la Corriente Federal y la CTAs, que estuvieron presentes. Creo que también estuvo la UTEP, creo que también habló el gringo Castro, pero bueno, fue un acto más parecido a la multisectorial por la soberanía de la semana pasada que a lo que pudieron haber sido otros actos de la CGT. Y bueno, en ese momento cualquier planteo de reforma laboral fue frenado. Hoy por hoy, lo que está diciendo Martínez y la mesa chica de la CGT es, bueno, discutamos la modernización, porque ven que no tienen margen y que en realidad quienes estaban planteando nos paran la paritaria y hacemos paro, están viendo que no les da la fuerza. ¿Por qué? Porque no hay un plan general de lucha, que es lo que está pidiendo la Unión Obrera Metalúrgica. La UOM, los metalúrgicos, perdieron 30.000 trabajadores y la industria en general 90.000. Este es el informe de la Confederación de Gremios Industriales. Hablamos de recibo sueldo, ¿no? Porque después en muchas fábricas tenés precarización y tenés condiciones de trabajo. Por poner un ejemplo, si se fijan el conflicto en Molinos Río de la Plata, Esteban Echeverría, la planta que tiene más de 200 laburantes, digamos, ahí ves también... Además de los otros tercerizados que hay por todos lados, ¿no? Claro, bueno, la planta esta de Esteban Echeverría son todos efectivos. Son del Sindicato de la Alimentación. Yo la verdad que no vi las últimas novedades, pero hablé con los compañeros el lunes. Y la situación ahí es que en la provincia de Buenos Aires vos tenés comité, estamos hablando de las industrias alimenticias, que ahí sí están produciendo, y hablamos de Pérez Compán, ¿no? Un apellido por demás conocido en la Argentina. Ahí ellos tienen, en la provincia de Buenos Aires, cualquier fábrica que tenga más de 100 laburantes puede armar la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Salud. Ellos la tienen conformada y vienen denunciando situaciones de altos ritmos de trabajo, que eso lleva a los accidentes laborales. Y bueno, lo que están pidiendo es que el Ministerio de Trabajo vaya a la fábrica para definir cuál es la dotación mínima para que funcione la planta.
lo pide la comisión interna, pero no la pide el sindicato que responde a Rodolfo Daer. Y la comisión interna tenía hace una semana, me pedía no contar eso. Y nosotros en eso sí somos orgánicos, pero lo sabíamos. Y el lunes el delegado lo dijo al aire, como diciendo, che, el sindicato nos está jugando en contra. Bueno, habrá que ver si el Ministerio de Trabajo que dirige Walter Correa avanza o no en esa decisión, que es compleja también. Incluso yo lo he hablado con delegados del Ministerio y me dicen, mirá, cuando el sindicato no quiere, es complicado. Y a veces los sindicatos tratan de sacarse, las direcciones de los sindicatos, tratan de sacarse de encima a delegados que lo que están buscando es dar la pelea. Exacto. Pasó en el caso de Praxair, una química muy importante en Pacheco, es Linde Praxair, es una experiencia que habla de cómo se va unificando y concentrando el capital. Bueno, ahí lo dejaron afuera a Maxi Areco, quedó despedido, que es un compañero histórico de más de 20 años, una lucha muy importante la de esa fábrica, y bueno, ahí fue el sindicato de químicos. De hecho, si repasan yo lo trabajé en el panorama sindical porque veías el comunicado del sindicato y era casi como volver a los 70 a la discusión macartista de cierta militancia sindical y sobre todo dirección sindical, ¿no? Como diciendo, acá está la izquierda que viene a ser quilombo. Sí. Una cosa lamentable. Estamos viendo reproducirse esos discursos. Vos sabés que te voy a contar una historia de Pago Chico, por ahí la conocés. El vicepresidente del Partido Justicialista de Avellaneda, se llama Héctor Villagra, es el secretario general de la OCRA, Avellaneda Lanús. Sí. Bueno, en el marco de un proceso electoral en marcha, que no lo podemos desconocer, pese a que somos de los que pensamos como Boca, hay que estar luchando en la calle con los compañeros y los trabajadores, no podemos esquivarle el bulto que el 7 de septiembre va a haber una elección, que el 9 de julio se cierran los frentes. Además, bienvenido sea eso. Bienvenido sea. Bueno, este muchacho, en el marco de los diálogos que hay de Axel con Máximo, con Massa y todo eso, agita nuevamente el odio a la cámpora, desde el municipio de Avellaneda. Sabemos el encono que tiene Ferraresi con los muchachos de ahí, de Manuel y todos esos muchachos. Bueno, pero sí. Pará un poquito. Estamos tratando de hacer lo posible por armonizar, por ganarle a Milei, por destruir a Milei, y hay sectores, y te digo, de los dos lados por ahí, que están enfrascados en una lucha que no tiene nada que ver con la realidad de la gente. Claro. Y digo que no es un dirigente gremial cualquiera, es el vicepresidente del PJ Avellaneda, y seguramente está haciendo lo que hace con el aval de Gerardo Martínez. Eso es indudable, ¿no? Entonces, muchachos, pónganse las pilas, porque estamos... Sí, el encono con la cámpora viene de lejos, sí, ¿no? Viene de lejos, de también la ruptura de Cristina con la CGT en el 2012. Pero nosotros... Sí, yo coincido que en el internismo perdemos todo, porque incluso los que podemos tener algunas diferencias con quienes dicen dirigir, sabemos que divididos va a ser muy difícil. Es decir, es la política, aunque a pesar de sus berretines y sus desmanejos y sus ombliguismos y sus internismos, es la política la que nos tiene que sacar de este laberinto en el que estamos. No, pero el tema es que de esta manera, mira, Guilla, te cuento una anécdota. Estuve el otro día en la marcha universitaria. Pude entrevistar a una estudiante de medicina de Florencio Varela, de la Arturo Jaureche. Ella decía, bueno, yo contaba su historia, que tiene 18 años, que es la primera generación universitaria, está peleando para poder seguir estudiando medicina. Y después me habla de la situación social, que está muy mal, y me dice, no como los políticos que ganan un montón. ¿No? Y yo decía, y estaba en el marco de una marcha sindical, con la mayoría de los compañeros del peronismo. Ahora, generacionalmente, lo que ve y lo que se discute es, no es miren las corporaciones extranjeras cómo saquean la Argentina, miren los políticos, los senadores ganan 10 palos por mes. Entonces, este discurso de Milei ha calado hondo, y cuando vos ves que todos se pelean, es lo que me decía el otro día un periodista
de una radio comunitaria de Rosario. Me decía, Luca, ¿sé por qué la gente no fue a votar? Porque se fija, lo que ve es que lo que se discute en el Consejo Deliberante son carreras políticas de gente que lo único que quiere es seguir viviendo de la política. Tal cual. Bueno, cuando los debates, que pasó en varios medios de comunicación, le preguntaban a unos y otros, ¿por qué se pelean? Y no podían explicarlo. Bueno, se pelean por las listas. Entonces, eso denota más, y después de 4 años del Frente de Todos, donde se peleaban dentro de los ministerios, dentro de las secretarías, donde a los actores reales que estábamos en el territorio no nos daban pelota, donde negocio por aquí, negocio por allá. Bueno, hay cosas que yo creo que tenemos que nosotros dejar de justificar y empezar a discutir de por qué hay tanto dirigente millonario, y bueno, y eso hay que empezar a decirlo, ¿no? Porque no hay casualidades. Y sí creo que hay un hartazgo que yo al menos lo vengo viendo hace tiempo en la militancia territorial. Por supuesto. Mira, antes de comunicarnos con vos, yo decía que nosotros, asumiendo el espacio y no las barbaridades que se hicieron, fuimos los principales agentes de campaña de Milei. El espacio nuestro hizo tantas cagadas y tantas cosas se hicieron mal y tantas se dejaron de hacer, que esto que nos toca ahora, esta especie de plaga siniestra, está como consecuencia de las cosas que se hicieron y que todavía no se ha hecho una autocrítica realmente decente. No ha habido renuncias, no ha habido algunos que dijeran algo en relación a que esto no puede suceder más y que hay gente que se tiene que ir a su casa de una vez por todas. Yo creo que tendrían que tendríamos que ir a Consejo Deliberante por Consejo Deliberante, caer un día y decirle, bueno, a ver, los chorros fuera, pum, y sacarlos y denunciarlos y no dejarlos entrar más. Sí. Claro, quizá uno tiene... No, yo tengo 42 años y viví la generación antipolítica y peleé contra eso y siempre reivindiqué la política, entonces trato en ese sentido de discutir políticamente cómo creo que hay que salir de esto. El tema es que tenemos un momento complejo también a nivel comunicacional, hacemos mucho esfuerzo, bueno, ustedes, nosotros, diferentes sectores que buscamos argumentar, pensar colectivamente. Creo que la clave está en eso, está en... A ver, el otro día me decía un compañero, hay mucho dirigente que se dice peronista que está más interesado en ir a la AmCham, a la Cámara de Empresas Norteamericanas en Argentina, que ir a discutir con sus compañeros de la unidad básica de cómo salir de esta. Sin ninguna duda. Porque claro, seguramente, y bueno, pues seguramente en la unidad básica van a haber mucho más rastro de futuro de lo que hay que hacer en la República Argentina. O por ejemplo, ahora con el tema YPF, hay compañeros que dicen, che, mirá lo que dice Emanuel Álvarez Agis. Agis es un tipo que opera para las corporaciones, pero sin ninguna duda, cualquiera que más o menos entienda las contradicciones principales de la Argentina, no puede desde el campo popular sino denostar no solamente un Álvarez Agis, sino yo había sido un comentario, escuchaba también a algunos periodistas progresistas, en espacios progresistas, hablar bien de Miguel Galucho. Bueno, yo ahí me quedo con la palabra de Julio, ¿no? de Julio De Vido, que fue el interventor de YPF durante 90 días, que echó a todos los gerentes de Repsol, y que a los 90 días Cristina lo elige a Galucho, y Galucho, como si fuera un episodio del Padrino, volvió con todos los gerentes de Repsol, dándole una clara señal a Julio De Vido de cómo venía la etapa. Y vemos desde ese momento a esta parte que YPF no fue una herramienta de planificación del Estado soberano para la soberanía energética, sino que acompañó la lógica de las corporaciones extranjeras como la Chevron, como la Total. Bueno, si no empezamos a discutir esos temas, yo creo que lo que vamos a quedar es una enfermedad de electoralismo, claro, de a ver quién es candidato. Después, ¿para qué? Porque cuando el peronismo tuvo mayoría en ambas cámaras, muchos de esos dirigentes te decían, no da la correlación de fuerzas para avanzar. Entonces, bueno, ¿cuándo da la correlación de fuerzas? Pero ¿sabes lo que pasa? Que una cosa es que discutamos las listas cuando faltan
una semana para cerrar los frentes. Está todo bien que discutamos la lista el 7 de septiembre, octubre, estamos a 2 meses, 3 meses. Lo que pasa es que discutimos la lista desde el primer día que terminan las elecciones. Es una discusión eterna sobre figuración política. Discutimos, ¿no?, unas listas que son básicamente las mismas, son siempre los nombres propuestos por lo que manejan la lapicera, y esto se tiene que terminar de una vez por todas, porque además tenemos un problema adicional, esto está relacionado con lo que decía recién Lucas, que hay un permanente decir de los periodistas, fulano de tal, cuando uno les dice que hay algunos de los que están en el gobierno, o casi todos los que están en el gobierno de Milei se la están llevando, y dice, bueno, pero los que... Y tenemos que a veces callarnos la boca porque hay muchos de los gobiernos del espacio nacional y popular que hicieron tremendas cagadas llevándose guita que nos ensucia y nos mancha a todos. Entonces hay que terminar de una vez por todas con esa gente y separarlos. Es decir, ustedes no pueden estar nunca más en una lista, en un cargo, ni en ningún lado, porque si no, parecería que todos fuéramos lo mismo. Pero vos fíjate, y te pongo un ejemplo. Recién hablábamos de Juan Monteverde en Rosario. Juan Monteverde, ¿sabes lo primero que dice cuando habla? Bueno, dice, hay una crisis de representación política. Dice, yo hace 20 años que milito. O sea, me están llamando ahora de todos los medios de comunicación, me llaman de todos lados, pero yo hace 20 años que estoy en la política. Recién ahora, después de pelarme la colita, militando, llegando a acuerdos como llegó en Rosario, con sectores que seguramente no es fácil acordar, porque son más cerca del abrazo del oso que otra cosa, pero sin embargo él se logró imponer ahí, bueno, logró tener un tercio de la población de Rosario que lo votara, ¿no? Hay que ver cómo le van a gestionar. Hay que ver, bueno. Pero no importa. Porque le van a hacer la vida imposible desde adentro. Pero por supuesto, pero es un compañero que sí podemos decir que es un compañero que es una renovación en la política. Por supuesto que pero sí. Es una excepción, no es una regla. No sé cómo lo ves vos, Lucas. No, yo creo que hay muchos compañeros y compañeras con capacidad, con voluntad de lucha. Lo que falta es, bueno, espacio, una forma de organización que pueda plantear el para dónde vamos a ir, porque eso es lo que creo que no está claro. Incluso, bueno, el liderazgo de Cristina no está planteando tampoco eso. No. Cuando Cristina dice vayan a militar, bueno, sí, en realidad estamos militando, hay muchos que están militando, el tema es en qué dirección, con qué objetivos, y sobre todo... La frase completa, Lucas, la frase completa era, vayan a militar, agarren el bastón de Mariscal, todos menos vos, ¿no? Hay uno que no lo deja. Claro, a ver, yo creo que lo que hace tiempo venimos con una crisis cuando hablamos de crisis de representación, es porque no termina de haber ámbitos orgánicos que permitan convocar, a discutir y a generar participación y también darle vigor a construcciones sociales, sindicales, que no tengan que ir a la cola de los gerentes de la política, porque a veces se paran como gerentes, sino que, bueno, haya una lógica de escucha y de construcción. Eso me parece que la discusión de la lapicera hace tiempo viene y muchos que han sido beneficiados con la lapicera después se quejan de la lapicera. Bueno, me parece que faltan debates más en profundidad y sobre todo teniendo en cuenta la gravedad del proceso que estamos viviendo, porque por un lado tenemos un pueblo que está también atacado por una guerra cognitiva, digamos, el uso de las plataformas, no solamente en Argentina, sino en todo Occidente, están dejando un daño atroz que hay que poder discutir al menos. Fíjense lo que está pasando, porque después se habla de la crisis de la educación, pero no se dimensiona la crisis cultural educativa que vive, insisto, no solamente la Argentina. Y después, a ver, hoy estamos en un proceso de disolución nacional. Yo por eso que cuando escucho el internismo y la desesperación por los cargos, digo, muchachos, ¿en qué Argentina piensan que están viviendo? De hecho, Caputo ayer estuvo 1 hora hablando y planteando que van por las privatizaciones, planteando que van para financiar el plan. Están en un momento de saqueo tan brutal. Y, a ver, te pongo un ejemplo muy concreto. En Vaca Muerta está la empresa francesa Total. Hoy, digamos, lo que están planteando ellos es
así como las multinacionales exportan a Chile e importan de Chile, obviamente que exportan a un precio e importan a otro para que sea ganancia para ellos y pérdida para el erario público argentino, la Total está planteando mandar gas de Vaca Muerta a Brasil por Bolivia y son los que ante cualquier falta de energía nos van a vender los barquitos de GNL, de gas natural licuado. Bueno, esto que hace la Total es lo que hace la Shell, es lo que hace Chevron. Eso yo no veo que en ningún ámbito lo discuta. Entonces, cuando desde Estados Unidos ponen el eje en cómo se equivocó el kirchnerismo en la expropiación, no escucho voces diciendo está bien la expropiación y hay que ir por más expropiaciones. No, es como que nos achicamos y decimos, no, bueno, hay que explicarlo porque en realidad... no, creo que fue, de hecho, la decisión más importante, aunque quizá la discusión que podríamos tener en términos progresivos es que habría que ir por el 100%, y esa es la posición que hay que tener desde el nacionalismo. Bueno, faltan posiciones, creo, en ese sentido, y no creo que de otra manera podamos salir de esta. Se están planteando y están levantando la mano muchos políticos para gestionar la crisis que se viene, porque digamos, no importa de qué palo seas, todos saben que esto termina en una crisis. El tema es cómo salimos de esta crisis, que es lo que yo hoy no veo que se esté discutiendo con seriedad. Hay foros que discuten, de economistas, hay espacios sindicales que salen a pelear como el de la soberanía, pero no dejan de ser hoy muestras fragmentadas de una voluntad de lucha que existe. Así que ahí está por lo menos mi optimismo, ¿no? Así como existen las radios rebeldes, la radiográfica, hay fuerza desperdigada que creo que la tarea es unificarla como para que sigamos siendo una Argentina y bueno, no nos corran la frontera, porque creo que ahí sí hay un plan muy claro imperial y de los grupos económicos. Bueno, mejor cierre para esta nota no podías hacer, Lucas. Todo eso que dijiste lo suscribimos punto por punto. Bueno, muchachos, gracias por el llamado. Un abrazo. Gracias a vos y hasta siempre. Lucas Molinari en los micrófonos de Radio Rebelde, que para el pueblo lo que es el pueblo. Vamos tarde, Day, a la tanda y volvemos, dale. Nunca es tarde.